En la mañana del 31 de julio de 1992, la tripulación del vuelo 311 de Thai Airways comenzó lo que se suponía sería un servicio completamente rutinario desde Bangkok hacia Katmandú. La aeronave utilizada, un Airbus A310 registrada como HSTID, estaba entre las más nuevas de la flota de Thai Airways en ese momento. Era un bimotor moderno con sistemas electrónicos, computadoras y gestión de vuelo avanzadas que representaban lo más vanguardista de la tecnología aeronáutica de comienzos de los años 90. La preparación previa al vuelo había sido bastante sencilla, con un clima razonablemente bueno previsto a lo largo de la ruta. Así que, a las 10:30 hora local en Bangkok, el Airbus A310 despegó de la pista y comenzó a volar hacia el noroeste en dirección a Nepal. En poco más de 2 horas, el plan era cruzar la India a nivel de crucero antes de descender hacia las estribaciones del Himalaya al ingresar al espacio aéreo sin radar alrededor de Katmandú y luego volar una aproximación no precisa hacia el destino. A bordo de la aeronave ese día viajaban 99 pasajeros y 14 tripulantes, incluidos los 2 pilotos, quienes conocían muy bien esta ruta. El capitán tenía 41 años y acumulaba 13.250 horas totales, de las cuales 4.400 habían sido en este tipo. Se había unido a Thai Airways desde los años 70 y recientemente había sido ascendido a capitán instructor de línea, una calificación reservada solo para quienes son considerados dignos de confianza, para entrenar a otros y mantenerse serenos si las cosas se complicaban. Su primer oficial ese día era en realidad un poco mayor, un hombre de 52 años, con 14.609 horas totales y 4.600 horas en el tipo. Y era considerado por sus colegas como hábil y diligente, aunque no particularmente asertivo. En los chequeos simulados generalmente rendía bien, pero los instructores habían observado que carecía del carácter autoritativo esperado de un capitán, y por ello le habían dicho que nunca sería promovido a capitán. A menos que eso cambiara. Eso debió haber sido realmente devastador de escuchar. Pero la realidad es que algunos tipos de personalidad sí carecen de ese nivel de asertividad, lo cual normalmente no representa ningún problema. Pero en la aviación, la asertividad es en realidad igual de importante en un rol de seguimiento como el del primer oficial que en el rol de capitán. Ya para este momento, en los años 90, las aerolíneas alrededor del mundo habían iniciado el entrenamiento de gestión de recursos de tripulación, o CRM, que enseña técnicas de comunicación clara y toma de decisiones compartida, entre otras cosas. Pero en la práctica, en muchas aerolíneas de esa época, el estilo jerárquico tradicional seguía pesando mucho. Así que si el capitán tenía una opinión fuerte, la mayoría de los primeros oficiales aún formulaban un desacuerdo como una pregunta, o no decían nada en absoluto. Y eso vale la pena recordarlo. En cualquier caso, mientras la aeronave ascendía hacia su altitud de crucero, el vuelo continuaba según lo planeado, con los pasajeros atrás, leyendo libros y quedándose dormidos, mientras en la cabina fluía la charla rutinaria como siempre. Los chequeos de navegación y las autorizaciones de crucero se mezclaban con alguna historia personal. Un día completamente normal en la oficina, en otras palabras. Pero debajo de la aeronave, la temporada del monzón ya estaba en pleno desarrollo. Sobre la India, gruesas capas de nubes blancas y grises se extendían por cientos de millas, con tops que alcanzaban hasta 40.000 pies. Y en algún lugar bajo ellas estaban las llanuras inundadas de Bihar y las estribaciones del Himalaya elevándose hacia Nepal. Para los 2 pilotos, esta era una situación meteorológica familiar. Los vuelos hacia Katmandú a menudo requerían detenerse debido a los patrones de clima complicados en esta zona, pero también se habían preparado para eso llevando combustible adicional. La carta del Aeropuerto Internacional Tribhuvan reposaba doblada sobre la mesa, con diagramas del valle montañoso, el VRDME, ubicado en el aeródromo, así como la aproximación pronunciada que era necesaria para poder ingresar. Ahora, este no era un aeropuerto fácil para operar, así que los 2 pilotos pasaron bastante tiempo en crucero revisando altitudes, puntos de paso y el procedimiento de motor y al aire. El capitán era un hombre metódico que prefería planear sus aproximaciones con anticipación para prepararse ante contingencias. Y ese es un hábito realmente útil, porque cuando haces el briefing temprano, básicamente te compras capacidad mental para más adelante. Y como dije, en este caso, definitivamente sería necesaria, ya que el vuelo 311 pronto iniciaría su descenso hacia uno de los entornos más complejos que puede enfrentar un avión de línea.
Una aproximación empinada, sin radar, no precisa y en valle, rodeada de picos altos y volada a gran altitud de presión, lo que significaba velocidades mayores a las normales. A las 12:10, el primer oficial hizo contacto con el control de área de Katmandú, informando su posición a unas 150 millas náuticas al sureste del aeropuerto. Y algo importante para destacar aquí es que ninguno de los controladores de Katmandú tenía acceso a radar primario ni secundario. Esto significaba que cada aeronave debía indicar su distancia y radial desde el UOR ubicado en el aeropuerto de Tribhuvan. Y el controlador utilizaba esos reportes para construir una imagen de dónde estaban las aeronaves bajo su control, y luego aplicaba lo conocido como separación procedimental entre ellas. Ahora no había tanto tráfico entrando a Katmandú, así que este sistema era suficiente para mantener el flujo y la separación adecuados. Pero esto también dependía completamente de reportes precisos de las tripulaciones, así como de una comunicación clara y constante. Así que si una tripulación informaba mal su ubicación o perdía contacto de radio, entonces el controlador no tendría forma de corregirlos o siquiera saber cuál era su posición real. En ese momento, el vuelo 311 se aproximaba a Katmandú. El clima era razonablemente bueno para la temporada, con una capa de nubes fragmentada entre 2.500 y 10.000 pies, visibilidad de más de 10 kilómetros y vientos leves del este. Lo cual era perfecto para la aproximación prevista a la pista 02 que los pilotos tenían en mente. Así que cuando el controlador transmitió esta actualización meteorológica, el primer oficial simplemente la repitió y el capitán la confirmó. Nada parecía fuera de lo normal. Ahora, ya que estamos hablando de cosas que se ven completamente normales, supongo que las próximas semanas antes de las festividades incluirán bastante compras en línea para ustedes, ¿cierto? Bueno, lamentablemente los estafadores son muy conscientes de esto. De hecho, es su época más ocupada del año, porque es cuando saben que las personas harán clic en buenas ofertas y escribirán su información de pago sin pensarlo dos veces. Así que han montado sitios web completos exactamente para este propósito. Esos sitios falsos de compras pueden verse increíblemente convincentes, incluso con procesos de pago que parecen legítimos. Pero en cuanto terminas, los datos de tu tarjeta ya habrán sido robados. Por eso yo uso NordVPN, el patrocinador de hoy, y en específico su función Threat Protection Pro. Básicamente es tu propio equipo de ciberseguridad revisando cada puerta antes de que la cruces. Analiza todos los sitios en tiempo real y si algo parece realmente sospechoso, te impide acceder. Nord es en realidad el único VPN que ha sido certificado oficialmente por expertos independientes en ciberseguridad. Y si es suficiente para ellos, entonces también lo es para mí. Por cierto, esta protección no se detiene si apagas el VPN. No, siempre está funcionando en segundo plano. Así que todas tus compras de último minuto pueden hacerse con total tranquilidad. Para probarlo, escanea este código QR o ve a nordvpn.com/pilot y regístrate en su plan a 2 años. Eso te dará 4 meses adicionales, solo por usar mi enlace. Y como siempre, Nord también te dará una garantía de devolución de dinero de 30 días. Gracias a Nord por patrocinar este video. Ahora, volvamos a esos pilotos que acababan de recibir su informe meteorológico. 8 minutos después, a las 12:18, la tripulación decidió que ya estaban listos para iniciar el descenso. No había tráfico por debajo de ellos. Pero aunque llamaron al controlador varias veces, inicialmente no recibieron respuesta alguna. Luego se descubrió que esto no fue una falla técnica atribuible a las montañas o al clima. No, el controlador simplemente no estaba prestando atención, así que tomó media docena de intentos obtener una respuesta. Y cuando finalmente contestó, se podía escuchar bastante frustración en la voz del piloto. Y eso lo entiendo perfectamente. Porque normalmente llamamos para descender unos cuantos millas antes de alcanzar nuestro punto calculado de descenso, para lograr una transición suave y evitar terminar altos y rápidos. Así que si estos pilotos tuvieron que pedirlo 6 veces, probablemente ya estaban por encima de su perfil calculado sin razón alguna, algo que los pilotos realmente encontramos molesto. Además de eso, para las 12:23, el clima al sur de Katmandú también había comenzado a deteriorarse rápidamente. La visibilidad a lo largo del trayecto de aproximación a la pista 02 había caído repentinamente a apenas 1 kilómetro bajo lluvia intensa. Pero las condiciones eran un poco mejores hacia el norte, donde algunos claros en las nubes aún permitían contacto visual limitado con el valle.
debido a esto y porque el viento ahora también había girado casi 180 grados. El controlador informó a la tripulación que la aproximación directa a la pista 02 ya no estaba disponible y en su lugar les ofreció el procedimiento de circunvalación para la pista 20. Verás, el aeropuerto Tribhuvan de Katmandú está ubicado en un cuenco de montañas y solo tiene una pista. Está rotulada 02 cuando se aproxima desde el sur y 20 cuando se aproxima desde el norte, y la mayoría de vuelos, especialmente en mal clima, aterrizaban desde el sur, usando lo que se conoce como aproximación VORS-DME. Ese nombre proviene de las dos radioayudas que guían a los aviones hacia la pista. El VOR, un Very High Frequency Omnidirectional Range, transmite una señal que le dice al piloto en qué dirección está la aeronave respecto al beacon usando lo que se conoce como radial. Cada radial es esencialmente una línea magnética que se expande hacia afuera desde el VOR, como un rayo en una rueda, y cada grado representa un radial magnético específico numerado de 001 a 360. Cuando los pilotos sintonizan sus instrumentos VOR a ese beacon, pueden determinar su posición relativa y también elegir volar sobre un radial específico hacia él o alejándose de él. La segunda radioayuda, el DME, o equipo de medición de distancia, proporciona la distancia en millas náuticas al VOR, y combinados, estos dos pueden crear una trayectoria horizontal precisa hacia la pista, pero solo horizontal. Eso significa que los pilotos aún deben gestionar manualmente su descenso siguiendo un perfil específico tomado de la carta de aproximación. La carta especifica puntos de descenso escalonado a ciertas distancias del beacon, donde se indican altitudes mínimas para mantener la aeronave segura respecto a las colinas circundantes. Uno de esos puntos en esta aproximación, un lugar llamado Sierra, marcaba el inicio de la parte final del descenso hacia la altitud mínima de descenso, y dicha altitud mínima era de 9.500 pies. Después de eso, la aeronave podía descender a 8.200 pies en el marcador de 8 millas, 6.800 pies en el de 6 millas, y así sucesivamente, hasta que alcanzaran la MDA, donde debían ver la pista para poder continuar de manera visual. Si no podían, entonces tendrían que ejecutar de inmediato el procedimiento de aproximación frustrada, ascendiendo fuera del valle hacia el noroeste y luego girar nuevamente hacia el sur para evitar las montañas que se elevaban en todos los demás lados. Ahora, desde el lado opuesto no había procedimiento de aproximación publicado, ya que de ese lado se encontraban las enormes montañas del Himalaya cuyos picos alcanzaban decenas de miles de pies. Esto significaba que la única manera de aterrizar en la pista 20 era volando primero esa misma aproximación VOR hacia la pista 02, luego salir de las nubes y seguir lo que se conoce como aproximación de circunvalación visual para aterrizar en la pista opuesta. Eso requiere maniobras extremadamente precisas para mantenerse al sur de las montañas, y el aeropuerto también debe estar a la vista durante todo ese tiempo, ya que es una maniobra visual. En buenas condiciones, ese circuito era exigente pero seguro. Pero en clima de monzón, con capas de nubes justo sobre las crestas y lluvia difuminando el valle, era el tipo de aproximación que cualquier piloto intenta evitar. Esto significaba que el capitán no estaba muy contento al recibir esta nueva actualización meteorológica. Preguntó nuevamente si habría alguna posibilidad de usar la pista 02, pero el controlador solo respondió que debían usar la pista 20. Esto hizo que el capitán empezara a pensar en su combustible y en los alternos. Si esa lluvia no cesaba pronto, necesitaba saber qué contingencias tenían en caso de que tuvieran que esperar a que el clima mejorara y la pista 02 volviera a estar disponible. Así que ahora preguntó al primer oficial combustible para Calcuta cuánto para regresar. El primer oficial revisó el plan de vuelo y pronto respondió que tenían suficiente combustible a bordo para regresar todo el camino a Bangkok. Pero eso no era lo que el capitán había preguntado, así que replicó con firmeza: «Calcuta, ¿cuánto?». La razón de esto era que quería saber cuánto tiempo podía permitirse esperar, manteniéndose en circuitos sobre Katmandú, lo cual requería restar del total el combustible de desvío a Calcuta. Así que simplemente oír que tenían suficiente para volver a Bangkok no les servía de mucho. Tras una pausa, el primer oficial regresó con la información que el capitán había pedido y la cabina quedó en silencio nuevamente. Pero este fue un intercambio bastante breve que mostraba la dinámica presente en esta cabina. Con un capitán que podía ser algo duro y un primer oficial algo sumiso,
En cualquier caso, a las 12:27, el vuelo cruzó el fijo Romeo, que era un punto RNAV 41 millas náuticas al sur de Katmandú y que aparecía en la carta de los pilotos como parte de la aproximación, aunque realmente no lo era. Los dos pilotos continuaron revisando el procedimiento VOR hacia la pista 02, siguiendo los descensos escalonados en la carta, y durante esa revisión el capitán cometió un desliz pequeño pero revelador. Se refirió al radial de aproximación como 022 en lugar de 202. Ahora, 022 era el rumbo de entrada que debían seguir sobre el radial 202. Así que era un error fácil de cometer, pero quiero que lo mantengas en mente. Los pilotos también revisaron una vez más el procedimiento de aproximación frustrada por si lo necesitaban. Y según su carta, si no podían aterrizar, debían primero continuar derecho, luego hacer un giro amplio de 270 grados a la derecha y estabilizarse en un rumbo de 291 grados. Y después de eso, debían continuar hacia un punto de espera llamado Whiskey, al noroeste del aeropuerto. Era una maniobra relativamente sencilla, pero importante de volar correctamente para mantenerlos alejados de las montañas al norte a toda costa. Pero ambos pilotos esperaban no tener que ejecutarla. Alrededor de las 12:30, el primer oficial llamó nuevamente al controlador de aproximación para pedir la última visibilidad. Pero en lugar de darle su número, esta vez el controlador respondió que la pista 02 también estaba disponible, insinuando que las condiciones ahora habían mejorado lo suficiente para permitirla. El primer oficial empezó a responder, pero antes de que pudiera terminar, el capitán intervino en la radio y dijo: «Confirme pista 02 disponible». Afirmativo, llegó la respuesta del controlador, así que el capitán de inmediato siguió con solicitud visibilidad actual. Desde ese momento, él estaba volando y comunicando por radio al mismo tiempo. Mientras que al mismo tiempo, el primer oficial también intentaba manejar la radio, ya que él era el piloto monitor y debía encargarse de eso. Esto era una infracción procedimental que aumentó la carga de trabajo del capitán justo cuando se acercaban a la parte más exigente del vuelo. Pero probablemente lo hizo porque estaba algo frustrado con la timidez del primer oficial al manejar la radio, y claramente sentía que se necesitaba una comunicación más directa. De cualquier manera, el controlador inicialmente ignoró la pregunta del capitán, pidiendo en cambio su distancia del aeropuerto. El capitán repitió 25 DME ahora solicitud visibilidad actual. Pero en lugar de responder, el controlador les dijo que contactaran la torre de Katmandú, ya que el vuelo estaba ahora dentro de 25 millas y por lo tanto dentro del espacio aéreo de torre. En este punto, con el clima aparentemente mejorando al sur, el capitán decidió intentar la aproximación después de todo, en lugar de mantenerse en espera. Así que comenzó a pedir al primer oficial que configurara la aeronave paso a paso, eventualmente solicitando seleccionar flaps 15. Pero entonces, a las 12:33, mientras la aeronave descendía por las nubes densas hacia el valle, algo inesperado ocurrió de repente. Un mensaje de falla apareció en la pantalla del sistema, acompañado de un tono fuerte, y los flaps dejaron de moverse antes de alcanzar la posición solicitada de 15 grados. Esto era un problema serio. Verás, el ángulo de descenso necesario para volar uno de los tramos de esta aproximación a la pista 02 era de 6.6 grados, más del doble del ángulo normal de 3 grados usado en aterrizajes en aeropuertos tradicionales. Y ese tramo tan pronunciado requería seleccionar flaps completos para generar la resistencia necesaria para poder realizarlo. Así que, en lugar de continuar el descenso, el capitán niveló a 10.500 pies para ayudar al primer oficial a resolver este problema. El mensaje del ICAM solo indicó a la tripulación revisar el QRH, y cuando tomaron el manual de referencias rápidas, no ofrecía nada útil, solo procedimientos para aterrizar con flaps limitados, no para restaurarlos en vuelo. Pero sí les decía activar el interruptor de inhibición de flaps del sistema de advertencia de proximidad al terreno para evitar alertas erróneas relacionadas con los flaps. Y eso también vale la pena recordarlo. En cualquier caso, mientras los pilotos discutían sus opciones, el avión continuaba en vuelo nivelado, pronto pasando el punto donde necesitaban haber continuado su descenso para seguir la trayectoria hacia la pista. Esto significaba que el capitán pronto comprendió que ya era demasiado tarde para aterrizar. Así que le dijo a su colega: necesitamos la configuración, no podemos aterrizar. A las 12:33, también llamó a la torre y dijo: TAI 311 solicita mantener 10.500 y solicita regresar a Calcuta debido a falla técnica.
El controlador respondió: entendido TAI 311, desea desviarse a Calcuta por motivo técnico. Pero en ese momento, el primer oficial intentó retraer los flaps a 0 y luego seleccionarlos nuevamente a 15. Y eso pareció funcionar, porque 20 segundos después, la falla simplemente desapareció. La línea ámbar desapareció y los flaps se extendieron normalmente. Todo este episodio había durado menos de medio minuto. Pero durante ese tiempo, el flujo calmado y metódico de la aproximación se había roto y el vuelo ahora estaba demasiado alto para continuar la aproximación. Pero como la aeronave ahora parecía funcionar bien de nuevo, el capitán abandonó su plan de desviarse y decidió regresar al comienzo de la aproximación y comenzarla otra vez. Lo cual era algo bastante razonable, dado que tenían mucho combustible y que el clima ahora mejoraba. Regresaremos a Romeo y comenzaremos nuestra aproximación otra vez, dijo. Pero aquí comenzó a formarse un malentendido crucial. Verás, el punto Romeo estaba a 41 millas náuticas al sur de Katmandú, muy lejos del inicio de la aproximación Sierra a la pista 02, la cual comenzaba solo a 16 millas del beacon. Pero el capitán probablemente confundió Romeo con el fijo de 16 millas que marcaba el inicio de la aproximación Sierra. Porque en la carta interna de la compañía, tanto Sierra como Romeo estaban representados muy cerca uno del otro, separados solo por un pequeño espacio en la línea impresa, con una etiqueta que decía escala distorsionada, y esa etiqueta probablemente era fácil de pasar por alto. Esto significaba que, para el capitán, el punto Romeo parecía el inicio de la aproximación, y probablemente por eso quería ir allí. Él no se dio cuenta de que Romeo estaba a más del doble de distancia. Cuando el capitán comunicó su intención de ir a Romeo, el controlador, que recuerda solo podía basarse en reportes de radio para determinar su posición, simplemente autorizó iniciar una nueva aproximación Sierra. El punto Romeo estaba tan lejos del aeropuerto que incluso quedaba fuera del alcance del controlador de aproximación y por lo tanto requeriría devolver el vuelo 311 al controlador de área. Así que, comprensiblemente, el controlador no podía entender inicialmente por qué el vuelo 311 estaba solicitando ir allí. Es posible que ni siquiera entendiera la solicitud al principio. Y como resulta, en Katmandú ese tipo de confusiones era bastante fácil que ocurrieran. Recuerda, los controladores en Tribhuvan no tenían acceso a radar, así que no podían ver dónde estaba nadie ni asignar rumbos específicos. Su labor era simplemente autorizar a las aeronaves a realizar procedimientos publicados como la aproximación Sierra UPU-ORDME y mantener el tráfico separado por altitud o distancia reportada. Cómo una tripulación navegaba de un punto a otro dependía completamente de ellos. Así que todo esto significaba que cuando el capitán pidió un giro a la izquierda para regresar a Romeo, el controlador no vio mayor problema. Desde su perspectiva, esto era solo otra solicitud para iniciar nuevamente la aproximación Sierra, y por lo tanto simplemente autorizó al vuelo. En consecuencia, TAI 311 autorizado aproximación Sierra. Reporte 10 DME dejando 9500. Pero al decirlo de esa manera, ocurrió ahora un malentendido crítico. Verás, el capitán ahora pensó que el controlador les estaba autorizando a continuar la misma aproximación que ya estaban volando, lo cual era imposible ahora que estaban demasiado altos para aterrizar. Pero en realidad, el controlador les había dado exactamente lo que él había solicitado: una autorización para volver y comenzar nuevamente la aproximación Sierra, pero el capitán simplemente no lo entendió. Así que ahora volvió a la radio intentando aclararlo. No podemos aterrizar en este momento, tenemos que girar a la izquierda de regreso a Romeo y comenzar nuestra aproximación otra vez. Recibido, respondió el controlador. Adelante con su distancia DME. Estamos a 9 DME 10.500 pies, respondió el capitán. Entendido 9 DME 10.500 pies, repitió el controlador. Como puedes escuchar, este intercambio no llevaba a ninguna parte, alimentado por la falta de entendimiento entre las dos personas que se comunicaban. Esto también significó que el tono del capitán pronto empezó a volverse un poco más cortante. Responda, por favor, dijo con brusquedad, dirigiendo su frustración al controlador que, para él, parecía no querer reconocer lo que estaba pidiendo. Mantendremos 10-5, transmitió el primer oficial por radio. Luego, mirando por la ventana, preguntó en voz baja: estamos por encima de la MOCA, la altitud mínima de franqueamiento de obstáculos. ¿Qué tal a la izquierda? Esto era una clara señal de que ahora estaba preocupado por el terreno en la zona.
ya que la MOCA es una de las altitudes que usamos como mínimos para asegurarnos de conservar una separación aceptable con el terreno. Sí, puedo verlo, respondió el capitán, aún concentrado en sus instrumentos, esperando una autorización aceptable del controlador. Tomó de nuevo la radio y dijo, giro a la izquierda ahora, adelante con su DME. Distancia, llegó la misma respuesta poco útil. Recuerda, el controlador ya le había dado una autorización válida y ahora solo esperaba su chequeo de distancia en la siguiente aproximación. 7 DME ahora, reportó el primer oficial intentando de nuevo. Solicitamos giro a la izquierda de regreso. Recibido 10 DME. Copiado, señor. Reporte 16 DME, dejando 11.5. Respondió el controlador, aún sin aprobar ni negar el giro. Porque, por supuesto, en un entorno sin radar no podía dar vectores, incluso si hubiera entendido lo que se le estaba pidiendo. Así que este patrón siguió repitiéndose. Llamadas de radio educadas eran respondidas con frases vagas. Y también es importante recordar que ninguna de las partes involucradas aquí tenía el inglés como lengua materna. Esto significaba que el controlador probablemente no tenía el vocabulario en inglés para explicar su confusión, así que simplemente seguía repitiendo frases similares, esperando que los pilotos eventualmente hicieran lo que consideraran mejor. ¿Y el capitán tampoco parecía hacerlo mucho mejor? La competencia lingüística no solo tiene que ver con el vocabulario, también implica la capacidad de decir no entiendo y lograr que la otra parte aclare. Y eso ahora estaba fallando estrepitosamente. Ambos lados de esta conversación pensaban que se entendían perfectamente, formando lo que los pilotos hoy llamamos una falla de información en circuito cerrado. La información se enviaba con verificación, pero también con la suposición de que la otra parte había recibido y entendido todos los datos relevantes, lo cual claramente no era así. En cualquier caso, a las 12:35, el capitán finalmente decidió dejar de esperar y simplemente dijo, ascendemos de frente. Tomó el selector de rumbo del piloto automático y lo giró varias vueltas hacia la derecha, ordenando al avión estabilizarse inicialmente en un rumbo 0,45 grados hacia el noreste. Probablemente se trataba solo de un rumbo intermedio que pensaba ajustar más a la derecha después. Y simultáneamente también inició un ascenso, aparentemente siguiendo la lógica del procedimiento de aproximación frustrada, que exigía un giro ascendente a la derecha, que completaba 270 grados para llevarlos al punto Whiskey. El único problema era que la aproximación frustrada debía comenzar sobre el BOR del aeropuerto, no 5 millas al sur de este donde ellos se encontraban. Pero mientras volaran en modo de rumbo seleccionado, eso no importaba demasiado. Sin embargo, es interesante notar que hasta este punto la tripulación había estado pidiendo giros a la izquierda, pero ahora, aún así, eligieron girar a la derecha. Es posible que esto tuviera que ver con el terreno más bajo al oeste de la trayectoria de vuelo. Pero que, a medida que el vuelo se acercaba más al aeropuerto, el capitán simplemente decidió seguir un perfil más cercano al de la aproximación frustrada. Si ese fue el caso, la tripulación había mantenido una buena conciencia situacional del terreno hasta este punto. En cualquier caso, pronto llegó una nueva llamada desde la torre pidiendo a la tripulación reportar dejando 16 DME para la aproximación. Y eso fue seguido por un malentendido del primer oficial y correcciones por parte del controlador, todo lo cual habría tomado más tiempo y probablemente distraído aún más al capitán. En este punto, él todavía parecía creer que la instrucción de la torre significaba que debían seguir descendiendo en la aproximación original que ya habían abandonado. Así que nuevamente interrumpió por radio intentando aclarar, diciendo, no podemos hacer la aproximación ahora. Giraremos a la derecha y ascenderemos a 18.000 pies para iniciar la aproximación otra vez. Y el reporte de que el vuelo estaba ascendiendo a 18.000 pies tomó al controlador completamente por sorpresa. Respondió, recibido, permanezca a la espera por el momento, mantenga 115 debido a tráfico. Y la razón de su repentina preocupación era que había otro vuelo, Royal Nepal vuelo 206, que ahora descendía por el sector sur de Katmandú, a punto de iniciar exactamente el mismo procedimiento. Y, como mencioné antes, en un entorno sin radar como este, la separación se mantenía mediante asignaciones de altitud ligadas a cada fase de la aproximación o salida. Así que, mientras el vuelo Thai 311 se mantuviera en 11.500 pies, permanecería de forma segura por debajo de la trayectoria del vuelo Nepal 206 en ese segmento. Pero no se ascendían más.
En otras palabras, el controlador absolutamente no quería que el vuelo 311 ascendiera por encima de 11.500 pies hasta que la otra aeronave hubiera salido del área. Y tampoco podían autorizar un descenso de regreso hacia Katmandú hasta que TAI 311 hubiera reingresado al procedimiento publicado. Así que el controlador de aproximación simplemente les dijo que mantuvieran la altitud que se suponía que debían tener y quedaran en espera, lo cual, desde un punto de vista de separación con el terreno, era perfectamente seguro al sur del aeropuerto. El problema, sin embargo, era que el vuelo 311 ya había ascendido por encima de 13.000 pies cuando se recibió este mensaje. Pero el primer oficial simplemente respondió: «Está bien, mantendremos 13.000 ahora». El controlador respondió recibido y luego repitió: «Inicialmente mantenga 11.5 debido a tráfico, RA206 estimando Simara. 57 desde Delhi, descendiendo al nivel de vuelo 150». El primer oficial reconoció esto y dijo: «Descender a 11.5. Estamos ahora a 8 DME». La aeronave ahora se niveló brevemente en un rumbo sureste de aproximadamente 130 grados antes de comenzar a descender nuevamente hacia su altitud autorizada. Pero la confusión en la frecuencia aún no se había despejado por completo. El controlador de torre pronto volvió a preguntar: «TAI 311, entiendo que desean proceder a Romeo para hacer una aproximación». Y a esto el capitán respondió: «Afirmo, solicito confirmar, proceder a Romeo, contacte control de área». Llegó la respuesta, y solo para resaltar por qué este ida y vuelta era tan importante. Todo esto ocurría mientras el capitán ahora estaba girando a la derecha, descendiendo y atendiendo parte de las comunicaciones de radio. Así que su carga de trabajo seguramente era mucho mayor de lo que debía ser, lo que podría explicar lo que ocurrió después. En tierra, en la torre del aeropuerto Tribhuvan, el controlador de torre llamó por teléfono al centro de control de área para transmitir lo que creyó haber entendido. TAI 311 no pudo realizar la aproximación y está regresando a Romeo. El controlador de área estaba comprensiblemente confundido por esto. Romeo no estaba en el inicio del procedimiento de aproximación, ni siquiera formaba parte del procedimiento. Así que, ¿por qué el vuelo se dirigía allí? Y ante eso, el controlador de torre simplemente respondió que eso era lo que la tripulación había solicitado. Ahora bien, entiendo completamente el escepticismo del controlador de aproximación aquí. Tomar un desvío tan largo hacia un punto de referencia 40 millas lejos, sin ningún propósito real, debió parecer algo muy extraño. Pero sin radar y con el instinto profesional de no contradecir la interpretación de otro controlador, no había mucho más que decir. Si querían volar hacia ese desvío, bueno, eso dependía de ellos. Mientras ocurría esta transferencia, el capitán seguía centrado en intentar obtener una instrucción coherente de los controladores. Pero entre el estrés, la barrera del idioma y su frustración por la falta de instrucciones claras, su atención probablemente se había desviado un poco de su trayectoria real de vuelo. Había estado girando manualmente el selector de rumbo hacia la derecha, pero entre todo lo que estaba pasando no había dejado de girarlo. Cuando apuntaba hacia el punto sierra, en lugar de detenerse ahí, continuó pasando por 108 grados, luego 270 y finalmente casi un círculo completo. Ahora, esto obviamente no podía haber sido su intención inicial, pero varios factores probablemente contribuyeron a que ocurriera. Primero, como ya mencioné, la carga de trabajo era alta. Mientras hacía esto, intentaba orientar su aeronave correctamente dentro de nubes y entre terreno montañoso, mientras también atendía todas las demás transmisiones de radio, él mismo, convencido de que los controladores no lo entendían y que su primer oficial no lograba hacerse entender. Segundo, pudo haber transpuesto en su mente los dos radiales críticos necesarios, el radial de entrada de 202 grados y su recíproco de 022 grados. Es una inversión sencilla, una que cualquier piloto podría cometer bajo estrés, pero en este caso significó que en lugar de girar de regreso hacia el suroeste, ahora estaba girando lentamente hacia el noreste, hacia las laderas ascendentes del Himalaya, más allá del aeropuerto. Cuando la aeronave salió con su nuevo rumbo, aproximadamente 025 grados, la confusión en la radio finalmente disminuyó. El capitán transmitió rumbo 025, altitud 11.5. Y antes de hacer esa llamada, los dos pilotos habían verificado su altitud con su cartilla y habían confirmado que 11.500 pies los mantenían por encima de la altitud mínima segura para el sector sur de la aproximación.
Y eso era otra señal de que ambos pilotos ahora creían que estaban rumbo al sur de Katmandú. Si hubieran entendido que en realidad se dirigían hacia el norte, habrían visto que la altitud mínima segura para ese sector era superior a 21.000 pies, casi 10.000 pies por encima de su altitud actual. Ahora, quienes han prestado atención habrán oído que el capitán realmente reportó que estaba en rumbo 025 grados. Y eso debería haber encendido todas las alarmas para la tripulación y los controladores. Pero por alguna razón extraña no fue así. En el caso de los controladores, probablemente simplemente no captaron ese número en medio de toda la demás información que la tripulación había transmitido recientemente. Y en el caso de la tripulación, todavía estaban algo distraídos por otros factores que pronto explicaré. Y 025 estaba cerca de la senda correcta de aproximación, la que habían volado antes y que habían revisado en el briefing. Así que es posible que la enorme amenaza que ese rumbo ahora representaba simplemente no fuera evidente de inmediato. Simplemente habían perdido su conciencia situacional y pronto estaba a punto de empeorar. A las 12:41, el controlador llamó al vuelo y dijo: confirme su DME desde Katmandú. El capitán volvió a tomar la radio y respondió: estamos a 5 DME de Katmandú. Pero al oír esto, el controlador quedó profundamente confundido. Si el vuelo 311 realmente estuviera regresando hacia Romeo, su distancia DME ahora debería estar aumentando, no disminuyendo. Y dado que el último reporte, 4 minutos antes, los había ubicado a 9 DME, ahora deberían estar aproximadamente 20 millas más lejos. Así que, pensando que debía haber escuchado mal, el controlador volvió a presionar su micrófono y preguntó: confirme 25 DME. Y el capitán, profundamente frustrado, respondió con enojo: 505. Al escuchar su tono, el controlador simplemente aceptó esto y decidió no discutir ni pedir más aclaraciones. En su lugar respondió: 5 DME recibido TAI 311 mantenga 115. Reporte sobre Romeo. Y esta fue una enorme oportunidad perdida para detectar el error que ahora estaba ocurriendo. Verás, en realidad la aeronave sí estaba a 5 DME del beacon, pero no por la razón que ninguna de las partes creía. Tras pasar varios minutos girando en medio de la confusión, mientras descendían y hablaban con ATC, el vuelo 311 había volado ligeramente hacia el oeste del BOR de Katmandú y luego había seguido hacia el norte sin darse cuenta. Así que el DME había contado de forma constante hacia 0 al acercarse al beacon y luego comenzó a aumentar de nuevo una vez lo sobrepasaron. Ahora, si la tripulación notó ese cambio, probablemente asumieron que simplemente confirmaba su propia teoría de que se habían pasado un poco del aeropuerto hacia el norte y que ahora se alejaban de él rumbo al sur. Pero obviamente, en realidad ahora se estaban moviendo exactamente en la dirección opuesta, adentrándose más en el Himalaya. Mientras tanto, tanto los pilotos como los controladores creían que se encontraban con seguridad en el lado sur del valle. Mientras tanto, en la cabina, el primer oficial intentaba ahora programar su curso de regreso a Romeo en el sistema de gestión de vuelo. Pero le costaba entender lo que el sistema de navegación le estaba mostrando. Escribió Romeo en el computador esperando que el punto de referencia apareciera frente a él en el mapa, pero simplemente no aparecía. El capitán seguía insistiendo: por favor, encuentra a Romeo para mí. Y el primer oficial, por lo tanto, lo ingresó de nuevo y luego se desplazó por una lista de puntos llamados Romeo y preguntó si el que estaba cerca de 27 grados de latitud norte era el correcto. El capitán revisó su carta y confirmó que lo era. Así que el primer oficial lo seleccionó arriba y luego presionó el botón Direct Tow, lo cual debería haber trazado una línea de rumbo desde su posición actual hasta ese punto. Ahora, lo que la pantalla realmente les mostró no está registrado, pero si el sistema funcionaba correctamente, debió haber dibujado un giro de regreso, por el mismo camino por el que habían venido, hacia atrás y fuera de la vista. El FMS del Airbus solo podía mostrar puntos dentro de un arco de 85 grados frente a la aeronave, así que cualquier cosa detrás de ella, incluidos los puntos Romeo y Simara, ambos al sur de Katmandú, simplemente no aparecería, salvo por los giros iniciales para llegar allí. Esta era una simple limitación de la pantalla. Pero para la tripulación, ahora atrapada por completo en su sesgo de confirmación de ir en la dirección correcta, eso pudo haber parecido más bien una falla. Si el capitán hubiera comprendido que en realidad estaban ahora al norte de Katmandú, rumbo aún más al norte, lo que veían habría tenido perfecto sentido.
pero su reacción sugería que el resultado simplemente no encajaba con la imagen que tenía en la cabeza. Así que, en lugar de ejecutar el giro que probablemente se indicaba, le dijo al primer oficial que lo intentara de nuevo. Estaba convencido de que el computador estaba fallando o de que el primer oficial estaba seleccionando el punto equivocado. Ahora, también es posible aquí que el capitán tuviera seleccionado el modo ROSE en su pantalla de navegación, que es un modo usado principalmente para volar aproximaciones VOR y que se utilizaba comúnmente en Thai Airways en esa época. Y si ese era el caso, es posible que no tuviera una imagen tan clara delante de él de lo que el primer oficial estaba programando. En su lugar, su pantalla habría mostrado una línea magnética ajustada al radial que hubiera seleccionado, probablemente 025, ya que ese era el curso de entrada de la aproximación que acababan de volar. En cualquier caso, el primer oficial ahora probó con otro punto cercano llamado Simara, pero el resultado fue el mismo. «No muestra Simara en absoluto», exclamó con frustración. Y mientras tanto, la confusión del capitán también se hacía más profunda, ya que la distancia mostrada por el sistema de gestión de vuelo hacia el punto ingresado no debía tener ningún sentido para él. Si Romeo estaba cerca del inicio de la aproximación, a unas 16 millas del POR, entonces debería haber una distancia corta en pantalla. Dado que la distancia desde el POR, según el DME, ahora era de casi 16 millas náuticas. Pero como Romeo en realidad se encontraba decenas de millas al sur de Katmandú, y ellos ahora volaban aún más hacia el norte. Con cada segundo que pasaba, la cifra en el computador ahora era mucho mayor de lo que él esperaba. Así que el capitán exclamó: «¿A cuántas millas está Romeo desde aquí?». Pero el primer oficial solo respondió: «Lo tenemos, funciona en directo». Ya que la línea hacia Romeo era visible en la pantalla, simplemente no aparecía donde el capitán pensaba que debía estar. Pero aún así, él estaba decidido a confiar en su propia interpretación de su posición, y por lo tanto dijo Romeo: «Radial 20216 DMI, espera, seguiré la línea». Ahora, lo que él quiso decir con la línea pudo haber sido el radial 022 del VOR de Katmandú, la extensión hacia el norte del mismo radial 202 usado en la aproximación 02. Y el que aún podría haber tenido en su pantalla Rose, pero lamentablemente nunca lo sabremos con certeza. En cualquier caso, seguir el radial 022 significaba volar hacia el norte, directamente lejos del aeropuerto y hacia el terreno más elevado de la región. La línea de navegación apuntaba al sur, de regreso hacia la seguridad. Pero para el capitán, que creía que ya estaba al sur de Katmandú y volando con rumbo sur, eso simplemente no podía ser correcto. Así que, convencido de que el equipo ahora estaba en error, lo ignoró y siguió volando en la misma dirección. Probablemente planeando ahora interceptar el radial de entrada manualmente después de llegar al punto que él interpretaba como el correcto. Obviamente, viendo esto desde la comodidad de nuestros sofás, parece una locura, ¿cierto? Pero el problema es que una vez un escenario entra en la mente de alguien, el cerebro hará lo posible por confirmar esa teoría como correcta. Y eso incluye ignorar señales obvias de que está equivocada, como lecturas extrañas del DME o comportamientos inusuales del FMS. Además de eso, el hecho de que los controladores no los hubieran alertado probablemente fue visto como más prueba de que iban bien. Un ejemplo claro de sesgo de confirmación. En el entrenamiento moderno de CRM, a los pilotos se nos enseña a reconocer esta trampa siguiendo unas pautas muy simples. Desafiar siempre las suposiciones, especialmente cuando algo no cuadra. Cuando los datos y tu modelo mental no coinciden, ese es el momento de parar, hablar y reevaluar juntos como tripulación. Una gestión efectiva de los recursos de la tripulación no trata de quién tiene la razón, sino de qué es lo correcto, y de asegurar que ambos pilotos compartan la misma imagen mental correcta de la realidad. De cualquier manera, a las 12:43, el capitán llamó nuevamente al controlador de aproximación y reportó TAI 31114 DME. Y el controlador, al escuchar que la distancia ahora aumentaba, se tranquilizó un poco. Este nuevo número encajaba con lo que esperaba. El vuelo 311 estaba saliendo, alejándose de Katmandú y en dirección al punto Romeo. TAI 311, mantenga 115, reporte sobre Romeo, instruyó. Pero obviamente, esto solo era tranquilizador para él porque no tenía forma de saber que aumentaba en la dirección equivocada. Dentro de la cabina, sin embargo, las cosas estaban lejos de estar resueltas.
El avión ahora realmente se acercaba al punto donde el capitán creía que debía comenzar la aproximación Sierra 16 millas al sur del aeropuerto. Así que, creyendo que estaban lidiando con algún problema extraño en su computador de gestión de vuelo, ahora probablemente se preparaba para invertir rumbo para la siguiente aproximación y volarla con datos crudos, es decir, sin usar el computador, solo con las radioayudas. Así que giró la perilla de rumbo unos clics a la izquierda, casi hacia el norte, de 025 grados a 005 grados, probablemente configurando lo que pensaba que sería la entrada en lágrima para invertir el curso. Y también redujo ligeramente la velocidad. Mientras tanto, el primer oficial seguía peleando con el sistema de gestión de vuelo y dijo: «Esta cosa falla otra vez». No importaba lo que ingresara, la pantalla se negaba a mostrar los puntos donde él esperaba que estuvieran. Finalmente, el capitán dijo: «Transfiérelo desde mi lado», queriendo decir que el primer oficial tomara los puntos que el capitán creía haber ingresado correctamente. «Sí, lo habíamos transferido, pero desapareció, igual que antes», respondió el primer oficial. Ambos hombres ahora estaban mirando la pantalla de navegación, incapaces de entender por qué nada aparecía. Pero como todos sabemos, el sistema no estaba fallando en absoluto. Pero unos segundos después, algo en el instrumento del primer oficial repentinamente llamó su atención. Nunca sabremos qué fue. Tal vez vio algo por la ventana o quizá notó la brújula de reserva. Pero de repente preguntó, con un poco de alarma en su voz: «Oye, estamos yendo hacia el norte». Sin que la tripulación lo supiera, la aeronave ya había entrado en un cañón cerrado del que no habría salida. Su destino ya estaba sellado porque detrás de las nubes ahora solo había acantilados gigantes y verticales en 3 lados que superaban los 20.000 pies de altura. Pero aún no había indicios de eso en la cabina. El capitán, todavía confiado en su mapa mental, desestimó la pregunta, claramente sin comprender la gravedad de lo que su primer oficial acababa de revelar. Simplemente dijo pronto daremos la vuelta y luego presionó su micrófono diciendo: «Katmandú, TAI 311 solicita giro a la derecha de regreso al aeródromo». Pero antes de que el controlador pudiera responder a esa llamada, una voz electrónica y aguda irrumpió por los altavoces de la cabina. Terrain. Seguido rápidamente de Pull up. Se trataba del sistema de alerta de proximidad al terreno, que ahora había detectado que la aeronave tenía una tasa de cierre con el terreno demasiado alta y por eso les gritaba que ascendieran. Pero aunque esta alerta era totalmente correcta, para el capitán seguía sonando falsa. Aunque su radioaltímetro ahora también estaba bajando rápidamente, probablemente creía que el sistema estaba reaccionando a uno de los valles empinados al sur del aeropuerto de Katmandú, y no al cañón sin salida en el que realmente se encontraban. Y eso en realidad no era una idea tan descabellada, verás. El GPWS instalado en esta aeronave podía activarse a menudo por los cambios grandes y repentinos del terreno justo debajo del avión, ya que solo usaba un pequeño haz de radar apuntando directamente hacia abajo. No se parecía en nada a los sistemas EGPWS enormemente mejorados que usamos hoy en día para predecir obstáculos por delante. Y es posible que este sistema le hubiera dado al capitán avisos espurios en esta zona en el pasado. Recuerda también cómo la tripulación había lidiado antes con aquel problema de los flaps. Bueno, como dije, parte de ese procedimiento incluía desactivar parte del GPWS conectada a la configuración de flaps para evitar avisos erróneos. Así que es posible que el capitán recordara ese punto y de algún modo lo mezclara con esta alerta muy real que no tenía nada que ver con los flaps. En cualquier caso, ahora sí seleccionó cambio de nivel, indicando disposición a ascender. Y, mientras lo hacía, el primer oficial empezó a gritar: «¡Gire de regreso!». Es falsa», insistió el capitán. Y el Airbus simplemente continuó nivelado a 11.500 pies, directamente hacia la ladera de la montaña frente a ellos. Como dije antes, incluso si en este punto hubieran ejecutado la maniobra de escape de terreno o intentado girar, la investigación mostró después que no habría funcionado. La alerta de GPWS siguió repitiéndose durante los siguientes 17 segundos. Y luego, cuando las nubes se abrieron de repente, la montaña apareció como un enorme muro gris, llenando todo su parabrisas.
No hubo tiempo para reaccionar. Las últimas palabras registradas en la grabadora de voz de cabina fueron solo un fuerte suspiro. ¡Oh, no! A las 12:45, hora local, a una velocidad de más de 230 nudos, el vuelo Thai Airways 311 se estrelló de frente contra una ladera casi vertical del macizo del monte Baden-Powell, de 18.700 pies a 23 millas al norte de Katmandú. La aeronave se desintegró por completo en el impacto y las 113 personas a bordo murieron al instante. El impacto fue tan repentino y violento que, aparte de un breve destello del combustible encendido, apenas hubo fuego. Los controladores siguieron llamando durante los minutos siguientes, sin saber que el avión que creían que se dirigía hacia el sur, en realidad, había volado directamente hacia el Himalaya. Se necesitaron 2 días completos para encontrar los restos. Los equipos de rescate peinaron los valles al sur de Katmandú, en la zona donde todos creían que el avión había caído, pero no encontraron nada. Solo cuando llegó noticia desde unas aldeas remotas al norte sobre una extraña explosión, los helicópteros lograron localizar por fin una mancha oscura en lo alto de la ladera. La aeronave había impactado en un área tan remota y tan empinada que incluso llegar allí era casi imposible. Así que, cuando los investigadores llegaron por fin, pronto se encontraron trabajando en uno de los lugares de accidente más inaccesibles del planeta. El aire era delgado, las pendientes traicioneras y el clima impredecible. Y a esa altitud, incluso las tareas más simples eran comprensiblemente agotadoras. Un investigador, de hecho, murió de mal de altura mientras estaba en la montaña, lo que fue un recordatorio trágico y aún más contundente de cuán implacable podía ser este terreno. La causa del accidente se determinó como la pérdida, por parte de la tripulación, de la conciencia situacional de navegación. Simplemente se perdieron, víctimas de la confusión, la mala comunicación y el sesgo de confirmación. Por suerte, hoy este tipo de accidente sería casi imposible. Porque 2 años después del vuelo 311, la navegación basada en GPS comenzó a aparecer en las cabinas comerciales, dando a los pilotos una posición exacta en cualquier lugar de la Tierra. Y ahora, los computadores de gestión de vuelo pueden mostrar la ubicación de la aeronave con una precisión casi milimétrica, con todos los procedimientos alrededor de Katmandú basados en GPS. Los sistemas mejorados de alerta de proximidad al terreno, conocidos también como EGPRS, también han transformado la conciencia de terreno. A diferencia de los sistemas simples basados en radioaltímetro de comienzos de los años 90, los sistemas modernos usan bases de datos detalladas de terreno y datos de posición satelital para mirar por delante de la trayectoria de vuelo, proporcionando tanto una representación en mapa del terreno elevado alrededor como avisos mucho más tempranos de impactos inminentes. Pero quizá el legado más duradero del vuelo 311 reside en cómo se entrena a las tripulaciones. La gestión de recursos de la tripulación no era una idea nueva en 1992. Ya se enseñaba en buena parte del mundo, pero el vuelo 311 sigue siendo un caso de estudio poderoso de por qué es tan importante. Cada paso de este accidente muestra lo fácilmente que 2 pilotos experimentados y competentes pueden quedar atrapados dentro de la misma imagen falsa, reforzando cada uno la creencia del otro, en lugar de cuestionarla. Hoy, el CRM está tejida en todas las fases del entrenamiento de vuelo, así como en el trabajo que hacemos los pilotos cada día. Ahora se nos enseña no solo a vigilar nuestros instrumentos, sino también a vigilar el pensamiento del otro y a hablar cuando algo no tiene sentido, incluso si la jerarquía o la costumbre hacen que eso resulte un poco incómodo. Y eso es algo que realmente quiero que todos ustedes se lleven de este video. Ahora, si quieren apoyar el trabajo que mi equipo y yo hacemos, por favor apoyen a nuestro patrocinador revisando el enlace de abajo. Es una muy buena oferta. Y también pueden apoyarnos uniéndose a mi equipo de Patreon usando este código QR o yendo a patreon.com/join/mentorpilot. De hecho, justo ahora me estoy preparando para otro Hangout y me encantaría verlos allí. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Chao, chao.